voz de los protagonistas. En Contextos. Jorge Willy y Arturo Ortiz son presidentes saliente y entrante respectivamente de los colonos de la ciudad industrial de Torreón. Jorge, Arturo, bienvenidos, buenos días. Gracias, buen día. Y bueno, para que compartan con el auditorio cuáles son los logros de la directiva que se va y los proyectos de la nueva dirigencia, sobre todo tomando en consideración pues los rezagos que se tienen en materia de drenaje pluvial, de pavimentación, etcétera. Sí, Jorge. Buen día, gracias por el espacio una vez más, Marcela, licenciado. Bueno, yo hace un año que tomé la responsabilidad de encabezar esta unión. Había temas muy puntuales que atender, había que hacer un trabajo hacia adentro. Nuestra representatividad estaba, digamos, en menor grado de lo que debería de ser. Del número de empresas que son en nuestro parque, eran pocas relativamente en número las que estaban ahí representadas. Nos dimos a la tarea de hacer un trabajo hacia adentro, de convencer que había que hacer equipo y empezamos eso como una línea. Aumentamos casi al doble la representación de las empresas en el año que yo estuve en esta responsabilidad. Paralelo a eso, había temas de infraestructura también muy puntuales que empezaban a ser ya un tema grave. Particularmente el drenaje sanitario estaba en una situación crítica. Me di a la tarea de identificar qué es lo que pasaba primero y me di cuenta que era un tema multifactorial. Uno era un tema interno, donde varios de los mismos industriales tenían prácticas irresponsables y de cierta manera en contra del bien de la colonia en su descarga. ¿Qué tipo de prácticas? Pues descarga de grasas, descarga de químicos, descarga de aceites, nulo trabajo interno en tema de trampas de procesos. El tema fundamental que era como un tirarse la pelotita era el tema del complejo industrial Laguna del Ala, donde muchos lo querían ver como el malo de la película y mucha de la culpa se le quería pasar al ala. En efecto, una parte del trabajo lo tenían que hacer ellos, estaban en construcción de su planta tratadora, estaban en pruebas, les fallaban en ciertas cosas, pero durante mi año fue un trabajo constante el que hicieron, invirtieron mucho dinero. Y en efecto también ellos tuvieron que apurarse en lo que les tocaba. O sea, nos tocaba a todos, a chicos y a grandes, en lo interno. Primero había que llegar y decirle a la gente que éramos corresponsables de las cosas, y eso es difícil porque a los dueños no les gusta que nos digan las cosas. Entonces hubo primero que trabajar por ese lado, y por el otro lado había que trabajar también con las diferentes autoridades, porque nuestra infraestructura tiene 40 años, no se había renovado, no se ha renovado hasta la fecha. Nuestros drenajes siguen siendo de concreto. Lo que en un principio se construyó nada más para la ciudad industrial, ahí le conectaron Senderos, San Agustín, Rancho de Ana. Entonces imagínate el colector principal que corre por la antigua San Pedro, por la Swain, hacia el Cárcamo que está en el Campesino, que era para la ciudad industrial. Agrégale el complejo industrial Laguna con sus 5 plantas, agrégale las 4,000 viviendas de Senderos, San Agustín, 2 descargas, una presión y una normal, el Rancho de Ana, pues estábamos colapsados. Sí. Entonces, primero me di la tarea de identificar el problema, de ver cuál era el problema. Entonces, viendo eso... Y eso lo tenía claro CIMAS, a quien le corresponde, ¿no? Sí, lo tenía claro, sobre todo de parte de la gerencia técnica. También Javier Herrera en su momento lo conocía, lo conoció, y al final, con Javier todavía en la silla de la gerencia, pudimos lograr la gestión de una obra que emanó de la gerencia técnica, donde fue separar otra vez esas conexiones que le habían metido al colector indebidamente, para que tuvieran su propia línea todas las colonias y nos regresaran a nosotros nuestra línea original, porque de por sí ya con el crecimiento de las industrias vamos apenas. Imagínate, las colonias todavía pues estábamos al borde del colapso, entonces era un brote de aguas negras constante. Estamos hablando de drenaje sanitario. De drenaje sanitario. Otro problema es el del drenaje. Otro problema es el pluvial, pero a mí ya no me alcanzó. Yo me tuve que enfocar a una cosa. Ni a ti ni a nadie le ha alcanzado, no te preocupes. Sí, bueno, hice lo que pude, porque yo decidí estar únicamente un año. Siento que esto es trabajo en equipo, y aquí yo no tengo intención de estar siempre en un tema como este, porque tenemos otras responsabilidades y hay que también estar al pendiente de la empresa y de la familia, etcétera. Entonces
yo creo que un año fue suficiente y yo pues busqué gente comprometida y gente que levantara la mano, y afortunadamente el licenciado Arturo Ortiz levantó la mano, tomó la responsabilidad, y para él viene el tema pluvial, eso le toca a él. Decías que se avanzó en un 80%, lo del drenaje sanitario. Sí, los cálculos técnicos así lo dicen, 80%. Pero licenciado Marcela, falta verlo en operación, ¿verdad? Claro. Yo no canto victoria, pero en las próximas semanas vamos a empezar a ver los resultados y podremos dar un diagnóstico definitivo. ¿Y ya se eliminaron estas prácticas de las que hablabas, de desechos de grasas y de químicos? Se han mejorado muchísimo. Se han mejorado muchísimo. ¿No hay la obligación de que cada una de las industrias que genera estos desechos tenga su propia planta pretratadora antes de descargarla? Depende del giro. Sí. Y la legislación marca que todos debemos tener una licencia de descarga de aguas residuales, y depende de tu giro, es tu proceso. Si tienes un proceso tipo maquiladora, vamos a llamarle de una manera, pues es un proceso interno diferente a los que, como en mi caso, que produzco helados, descargamos grasa, por ejemplo. Entonces, cada quien debe de conocer su proceso, y tus trampas deben de ser las adecuadas, y si es necesario, tienes que tener algún clarificador o alguna pequeña planta tratadora, obviamente guardando las magnitudes. ¿Y todos están cumpliendo? Yo creo que la mayoría están trabajando en eso. No todos son socios de la Unión todavía, pero estamos trabajando por una conciencia social de corresponsabilidad interna y externa. Bien. Arturo Ortiz, presidente entrante de la Unión de Colonos de la Ciudad Industrial, ¿cuáles son los retos principales a enfrentar? Buenos días, Marcela. Buenos días, licenciado. Buenos días al auditorio. Gracias por la oportunidad. Pues el principal reto es seguir con el trabajo que se han hecho en administraciones anteriores, desde varios presidentes atrás, y luego con el trabajo de Jorge Willy. Hay que demostrar que sí se puede trabajar con el gobierno. El logro que menciona Jorge del drenaje sanitario es muy importante, porque sí había problemas de brote de aguas negras adentro de las plantas. Entonces, el que se haya cerrado este tema y que estemos literalmente en estos días ya de tapar el bache, el problema, y ver los resultados, obliga a que se tiene que seguir trabajando con estos nuevos problemas. ¿Cuáles son principalmente? Tenemos dos, y ya se solicitó una cita con el alcalde. Uno es pues el drenaje pluvial, donde hay un proyecto que se hizo internamente, donde, como mencionaba Jorge, pues se propone rebombear algunos toda esta agua adentro de la misma ciudad industrial. El otro es desde cambiar el sentido de la lateral de la Swain. La lateral de la Swain corre en doble sentido, a diferencia de el resto de las laterales de toda la ciudad, y pues esto ocasiona riesgos, ¿verdad? Es importante, además de esto, pues seguir trabajando como empresarios con el resto de los parques industriales. Eso es algo que se va a empezar a hacer, y realmente unirnos y decir, oigan, nosotros somos los que trabajamos, todos trabajamos, pero quiero decir, como parques industriales donde tenemos el mayor conglomerado de gente, y coordinarnos y solicitar el apoyo municipal, el apoyo estatal, y de esta manera ir cambiando este Torreón hacia donde queremos llevarlo, ¿verdad? En materia de pavimento, ¿cuál es la situación actual? Porque tenían muchos problemas de pavimento. Pues los problemas van a seguir mientras no se solucione el drenaje. Eso es una realidad. Claro. El agua acaba con todo, y van a seguir siendo parches mientras no tengamos una solución de drenaje pluvial. Y ya se tiene el proyecto, se tienen ya los tiempos, digamos, para la realización de ese drenaje, y sobre todo los recursos. Se tiene un preproyecto en el que pues se le va a presentar al alcalde. Esta es nuestra propuesta, esto es lo que nosotros creemos que se puede hacer. Ya dependerá de él decidir si ese es el camino que desean seguir, si tienen otra propuesta. Nosotros sabemos que pagamos ISN, nosotros sabemos que estamos cumpliendo, pues queremos ir y solicitar. La diferencia es que ahora vamos a llegar, pues no nada más va Arturo Ortiz a sentarse con el alcalde, sino ya tenemos firmas de todos los socios que están ahí. Ya vamos más de 13,000 empleados firmados, los dueños de cada empresa, a solicitar que por favor nos apoyen y nos consideren. Desde mi punto de vista, es una falta de respeto a toda la gente que va a trabajar, que tenga que ir pasando pues la mayoría de su día dentro de charcos y de agua.
Arturo, también hay una situación que es muy importante, ¿no? Muchos de los obreros que ustedes tienen dentro de las fábricas que están en la ciudad industrial se trasladan en bicicletas. ¿Hay la posibilidad de que los doten de una vía alterna, una ciclopista, algo que le ofrezca más seguridad a los ciclistas, a sus trabajadores? Yo creo que existe como un segundo proyecto, al menos en lo que refiere al cambio de sentido en la Swain. Es un riesgo para los ciclistas que a una calle que normalmente debería tener un solo sentido esté de dos y ocasiona riesgos para los ciclistas. Sí. De ahí en fuera, pues sí no va a ser un proyecto sencillo crear una ciclopista, se tiene que hacer. Sin embargo, es como que de los segundos pasos, ¿verdad? Lo que no queremos es que sea, bueno, ahí va la ciclopista y el drenaje, pues después. No, bueno, ¿de qué serviría, no? Claro. Porque finalmente se dañaría. Oye, Arturo, hay otra cuestión que quiero preguntarles. Hemos visto, y creo que hay evidencias muy claras, de que luego las cámaras o los organismos empresariales se convierten en trampolines políticos para mucha gente que quiere figurar. Y bueno, no voy a dar ejemplos porque la verdad es que creo que nos llevaría todo el programa a citarlos a todos y cada uno de ellos. ¿Cómo le hacen ustedes como para blindarse en este aspecto y que realmente las intenciones sean trabajar por el bien del entorno donde ustedes tienen su actividad productiva y por supuesto les significa plusvalía para sus naves, les significa también facilidades para sus empleados y eso mejora notablemente la productividad? ¿Cómo le hacen para no caer en la tentación, como muchos han caído, de utilizar los organismos como trampolín político? Bueno, yo creo que es importante lo que menciona Jorge y tiene mucho que ver con una conciencia social. Para muchos de los empresarios que estamos ahí, nuestra primera responsabilidad es con el entorno de la gente que tocamos, que son nuestros empleados. A diferencia de muchos que sí utilizan como trampolín, al menos puedo hablar por Jorge y puedo hablar por mí, esta conciencia social se vuelve prioritaria y ni tenemos tiempo ni ganas de andar moviéndonos hacia otro lado. Para mí, primero mi familia, y luego mi familia añadida, que sería la gente que trabaja conmigo, y luego mi comunidad, y ya, ¿verdad? O sea, hasta ahí el buscar otro tipo de trabajos o utilizar este como trampolín, pues sería fallar al compromiso que se hizo cuando tomé protesta. Aunque se hayan recibido las invitaciones a formar parte de otras cámaras, se rechazaron en su momento, ¿verdad? Muy bien, pues Jorge Willy y Arturo Ortiz, presidentes salientes y entrantes respectivamente de la Unión de Colonos de la Ciudad Industrial, le daremos seguimiento a estos proyectos que se tienen y sobre todo a esta promesa que hizo el gobernador Miguel Ángel Riquelme, que los recursos del impuesto sobre nóminas se van a canalizar hacia lo que los industriales, los comerciantes, los empresarios, que son los que aportan este impuesto, ahí sean invertidos. Gracias por su presencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias.